privadas. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema, pero desde otro punto de vista. Estamos aquí con René Ramírez, secretario general del SUTEP, para que nos dé su punto de vista respecto al tema. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Carla. Buenas No sé tardes. si usted ha podido escuchar un poco la exposición de la ministra antes de venir. Estaba en algunas tareas, pero algunas cosas en el carro, pidiéndole al taxista que prenda la radio. Estoy escuchando algunas cosas que me han estado llamando la atención, algunas respuestas de la ministra. La ministra ha mencionado distintos temas, ¿no es cierto? Ha hablado precisamente sobre el presupuesto, ¿no es cierto? Sobre las reformas que habría hecho en la gestión. ¿Hay algunas reformas que se han hecho que han contribuido, digamos, al desarrollo de los maestros? Mira, yo creo que este gobierno todavía no se ha hecho nada, porque es la continuación de los gobiernos anteriores. En realidad han habido cosas superficiales simplemente, y me parece muy bueno el debate que se quiera, que se enfoque, no solamente teniendo en cuenta el tema del maestro, ¿no?, que es fundamental, somos importantes y creo que son la pieza clave para la calidad educativa, pero sin embargo también están los otros aspectos, como el tema del currículo que ahora se acaban de referir, el tema de la gestión, el tema de la planificación de la educación. Siempre hemos dicho nosotros que hay la necesidad de planificar a mediano y largo plazo un proyecto educativo serio que se eche a andar con un presupuesto adecuado para poder tener las condiciones adecuadas. Todo eso en conjunto finalmente son los que van a llevar a la calidad educativa, no solamente es el maestro. Pero ¿cómo si algunos maestros no quieren ser evaluados? Mira, la evaluación es otro de los factores. También en el tema del magisterio, la evaluación tampoco es la varita mágica para decir, bueno, porque un maestro ha aprobado un examen ya es el mejor. No, tampoco es así. Pero sí, en el maestro también hay que darle. Yo creo que es importante, por eso nosotros como sindicato lo estamos proponiendo, ¿no? En nuestra propuesta de ley, por ejemplo, está ahí una evaluación permanente, integral, y además que se tenga en cuenta la diversidad del país, ¿no? Porque no todos los maestros trabajamos en las mismas condiciones. Una cosa es trabajar, por ejemplo, en Lima o en capital de región, y otra cosa es trabajar en el medio rural. Yo trabajo en la zona de selva, ¿no?, en Loreto, y empecé trabajando en la zona de donde viven nuestros hermanos Chávez, la segunda etnia más grande del país, y en condiciones de verdad bastante preocupantes, difíciles, y allí hay que hacer un trabajo distinto al que se hace en el medio urbano, y las condiciones también tienen que ser pues distintas. Ahora, una congresista en el Parlamento en esta exposición ha mencionado que no hay maestros en el Perú. No, lo que veo que ha hecho una pregunta, lanzó una pregunta, porque, o sea, ¿por qué se han encargado de hacer el currículo ingenieros, abogados? ¿No hay maestros en el Perú? Y creo que es una buena pregunta, ¿no? ¿Dónde estamos los maestros? Los maestros desde hace mucho tiempo venimos diciendo, en el Perú no debemos tener un currículo único, ¿no? Hemos hecho nosotros un estudio, el año 2010 hemos tenido un congreso pedagógico donde hemos concluido, ¿no?, algo importante, la necesidad de plantear al país la discusión de un currículo y la construcción del currículo a través de una matriz curricular nacional construido en las regiones del país, atendiendo esas particularidades. ¿Qué debe tener ese currículum precisamente? Porque las cifras que ha mencionado también la congresista es complicada. Estamos al final de los niveles de matemáticas a nivel de Latinoamérica. ¿Saben por qué, Carla? Porque se ha quitado el principio de cientificidad que debe tener la educación peruana. Y se cree que solamente priorizando aspectos técnicos, contenidos técnicos, o sea, una educación totalmente tecnocrática, vamos a lograr calidad en la educación. ¿Cuánto se está invirtiendo, por ejemplo, en investigación educativa? ¿Cuánto se está invirtiendo? Mira, en los colegios todos los años se obliga a los niños a participar en concursos de feria de ciencias, todo eso. Al final, los mismos maestros tenemos que poner de nuestro dinero o sacar dinero a los padres de familia para poder hacer sus concursos, hacer que los niños investiguen. ¿Cuánto invierte el Estado en investigación? ¿Cuántas horas se da en ciencias en el currículo actual, en el plan de estudios? Se piensa que solamente comprensión lectora y razonamiento matemático es lo que va a salvar la situación de la educación. Pero es lo más importante, digamos, la base de cada niño, ¿no? Una parte importante, ¿no? Pero sin embargo la investigación, a mí de verdad me pareció muy triste, Carla, pero si me permite, pero una sí. cosa es el tema de la investigación y otra cosa es el tema de la educación primaria, digamos, ¿no? Las bases claras para llegar a un tema de investigación. Y de eso quería hablar, ¿no? Para mí me siento triste. El otro día fui a Yurimaguas, donde yo trabajo, visité mi colegio, los compañeros me pidieron ahí una reunión para informarles algunas cosas y visité el laboratorio. O sea, después de muchísimo tiempo, yo soy profesor de CTA y pregunté al director, bueno, ya tenemos un laboratorio. El director con todo entusiasmo, profesor, ya tenemos un laboratorio. No vamos a ver el laboratorio totalmente vacío. Simplemente es una sala con algunas cosas por ahí, pero no tiene ningún tipo de implementación para que los maestros de CTA puedan tener, por ejemplo, enseñar la química, biología, enseñar todo lo que son aspectos de investigación de los niños. Entonces, ¿de qué calidad educativa podemos hablar? Y eso, mira, ese
ese colegio que está en plena ciudad. Imaginen los colegios que están en el medio rural. Sin duda, pero estábamos hablando del currículum. Usted hablaba, por un lado, se fue por el tema de la investigación, pero digamos que vayamos a lo básico, vayamos al tema de las matemáticas, vayámonos al tema de la comunicación. ¿Qué tendría que tener el currículum los maestros? Porque digamos, a mí me sigue llamando la atención que en todo este año que ha pasado y que estaban regidos por la ley de carrera pública magisterial, en realidad, no han sido evaluados, porque como es voluntaria la evaluación, los maestros no han ido a evaluarse. Claro, son dos cosas las que usted está hablando. Usted pregunta primero qué debe tener el currículo. Primero, que el currículo debe construirse atendiendo a las necesidades particulares que tiene cada una de las regiones. No podemos tener un currículo único. Los contenidos que se enseñan a los estudiantes no deben ser únicos, ¿no? A tal punto que creen hasta confusión. Con el currículo se van a elaborar los textos escolares, ¿no? Hace poco los maestros analizamos cómo en una evaluación de los niños de segundo grado se iban a contar. Yo he visto una figurita ahí que se parecía a un chancho grande, bueno, hechos con un chancho, no un cerdo, porque en la selva hablan de chancho. ¿Qué cosa era un elefante? ¿No? Entonces, si el currículo está totalmente descontextualizado, no está adaptado a la realidad, los niños van a tener problemas. Es decir, los libros que ahora se reparten por parte del se hace en base al currículo. Pero no funcionan, digamos. El problema es que hay una descontextualización tremenda de parte del currículo. Entonces, por eso, una primera tarea, hay que discutir eso y hay que ponerse a trabajar, hay que construir el currículo en cada realidad. Y para eso, como preguntaba la congresista, los maestros tenemos mucho que aportar allí, los padres de familia, los estudiantes que ya están en edad para poder opinar también. Entonces, tiene que ser una construcción democrática, participativa, descentralizada. Esa es una primera tarea que tenemos que hacer, porque si no vamos a estar... Claro, podría ser entendible, y yo le voy a criticar el tema, pero ¿qué pasa cuando los maestros están politizados? ¿Cuál es el riesgo de que los maestros estén politizados y entren con... A pesar de que la ministra ha mencionado precisamente eso, ¿no es cierto? Que en el magisterio Mira, no hay ningún Carla, yo diría que la cosa está pasando al revés. Y yo creo que hay una despolitización del magisterio. Si habría un magisterio politizado, ¿no?, entenderíamos la gran mayoría justamente este tipo de cosas. Pero hoy día el maestro está despolitizado. Lo que estamos viendo en este momento es que nos incrementen el salario, que nos paguen nuestras remuneraciones porque vivimos ajustados y este tipo de cosas. No tenemos ni siquiera para poder comprar libros, para poder acceder a un curso de capacitación. En eso estamos preocupados los profesores con justa razón, ¿no? Pero no nos preocupamos un poco más allá, ¿no?, de ver los problemas, de ver esos temas generales, entender el currículo, entender la necesidad de un proyecto educativo nacional, entender la necesidad de un modelo pedagógico y todo esto. Mira, la propuesta de ley que hacemos nosotros, los maestros, les cuesta mucho entender, porque los maestros muchos no están metidos en eso, incluso hasta sin entender lo critican. Este sector, por ejemplo, que está en huelga, criticando, oponiéndose a propuestas tan importantes. Cuando proponemos nosotros la evaluación, por ejemplo, y decimos que la evaluación debe ser de esta manera, es necesario, es importante los maestros, la evaluación para poder avanzar. ¿Debe ser obligatoria la evaluación? La evaluación tiene que ser obligatoria, pero no debe ser sesgada, ¿no? Debe tener un proceso amplio. ¿Pero por qué sesgada, ¿no?, ahora? ¿Por qué piensa que es sesgada? Porque eso se estaba haciendo ahora últimamente, ¿no? Incluso hasta las pruebas han estado saliendo antes de tiempo. Eso se ha denunciado, Carlos. Se ha denunciado y eso no debe volver a ocurrir. Eso en la carrera por eso pública que nos preocupa. Claro, por eso nos preocupa a nosotros cuando se quiere poner una especie de unilateralidad sin la participación de quienes vamos a ser evaluados, ¿no? Por ejemplo, ponerle ahí al gobernador, ponerle ahí un representante del gobierno regional y no sé quiénes más, pero menos a los maestros. Los maestros tenemos capacidad para hacer eso. Ustedes ya Somos han los tenido profesionales en la educación. la posibilidad de leer la ley de reforma magisterial, ¿no es cierto? Claro, lo hemos revisado por todos lados. ¿Están Tenemos de acuerdo en todo un caso cuadro con la evaluación comparativo. que plantea? Mira, la evaluación, estamos coincidiendo en algunas cosas, pero no coincidimos en el sentido de que la evaluación tiene que ser punitiva y tiene que quitar la estabilidad laboral a los maestros. Tiene que ser una oportunidad para que el maestro pueda avanzar, pueda preocuparse permanentemente. Acompañamiento pedagógico el maestro necesita. Entonces, con eso el maestro va a avanzar. Pero si le pone una evaluación, ¿sabe qué? A la segunda o a la tercera te voto. No, el maestro vive pero pensando en tendría que esa haber situación. unos topes, ¿no? Por eso tiene que haber, por eso nosotros planteamos, por ejemplo, que el maestro que no responde tiene que ser retirado fuera del aula y tiene que tener una capacidad intensiva hasta volver nuevamente a demostrar sus capacidades siempre, y volver a las aulas. Debe tener, digamos, un plazo. Digamos, pero eso tenemos que debatirlo, ¿no? Los grandes procesos de evaluación que se dan en otros países, como en Cuba, en Colombia, en Uruguay, en muchos lugares, que son, claro, pero de todas maneras son cosas que también de las cuales tenemos que aprender, ¿no? Lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias por haber venido a Muchas conversar. gracias, Carla. Termino
convocando a los maestros para el día sábado a la convención, donde vamos a tomar decisiones importantes. No se aproveche tampoco, no se aproveche. Bueno, estamos conversando con René Ramírez, secretario general del SUTEP, precisamente en esta interpelación a la ministra de Educación, que está en el Congreso de la República, y ahí está justamente el congresista Otaro, la que acaba de terminar, pero vamos al Congreso de la República en vivo para ver qué es lo que sucede.